Gracias, señor presidente. Un saludo para todas y para todas. En primer lugar, felicitar al representante Triana y a los demás citantes por un debate muy relevante y muy nutrido. Sin embargo, pues rechazar en los mismos términos que se hizo al inicio la insuficiencia de las respuestas, no solo de manera escrita, sino en gran medida lo que hemos escuchado acá. Mi saludo también al señor ministro, a los señores generales, oficiales y suboficiales. Lo primero es que lamento muchísimo que no tengamos una suficiente caracterización del fenómeno de la extorsión. Yo creo que habría nutrido muchísimo este debate tener por parte de ustedes un detalle real de a qué fenómeno nos estamos enfrentando. Solamente con cifras públicas uno encuentra que los 5 departamentos con mayor concentración de extorsión en el país, por supuesto aquella reportada, son Casanare, Arauca, Meta, Guaviare, Caquetá, en su orden. Y sin embargo no nos presentan cuál es una estrategia de focalización en esos departamentos, qué es lo que se está esperando hacer para allí contrarrestar ese fenómeno. Huila, representante Triana, es el 22, Antioquia, el representante Pulido es el 11 y representante Calle, Córdoba, vendría siendo el 23 según esas cifras. Entonces hay un esfuerzo grande de qué es lo que tenemos que hacer en estos lugares de especial concentración. Lo segundo, generales y señor ministro, me preocupa muchísimo que no haya una diferencia en la caracterización de los fenómenos. ¿Cuál es la extorsión proveniente de bandas criminales versus cuál es la extorsión proveniente de grupos residuales, de antiguos grupos parte en el conflicto armado, que ustedes hoy se niegan a reconocer como parte en el conflicto armado, pero cuya caracterización es determinante para saber cuál es el rol y misión entre policía y fuerzas militares, garante de la seguridad jurídica por demás de lo que hagan los miembros de la fuerza pública, porque si esa caracterización no está clara, la seguridad jurídica tampoco, y muy importante, cuál es el uso de la fuerza autorizado frente a los distintos casos. Yo veo una falta de caracterización clara de qué amenaza están enfrentando y qué tipo de estrategias pueden usar. Lo tercero, y aún más grave, no oigo una sola cifra de colaboración con autoridades judiciales. Ministro, usted habla de capturas, miles y miles de capturas. ¿Cuál es la efectividad de esas capturas? ¿Cuántas de ellas se han convertido en procesos judiciales efectivos? Porque capturar para soltar en Colombia lo hacemos muy fácil. Si uno no tiene unos procesos serios de investigación técnica criminal seria, esos procesos no son efectivos. Y eso ya lo sabemos hace muchos años en este país. Cuarto, la relación entre la política de drogas y el tema de la extorsión. Por supuesto que es fundamental establecer los vínculos, pero no es a través de la erradicación. La erradicación sirve para una discusión de cultivos y podemos darla, y muchos de mis colegas ya hablaron sobre el tema de la presencia integral en el territorio. Pero extorsión y narcotráfico depende de concentrar los esfuerzos en el eslabón más poderoso de la cadena, es decir, atacar las bandas de crimen organizado que narcotrafican. No puede ser posible que la respuesta frente a extorsión sea más erradicación forzada, cuando ya sabemos que la manual tiene más o menos una resiembra del 35% y la aérea una resiembra del 63%. Entonces, ¿dónde están realmente los esfuerzos de lucha contra esas organizaciones de crimen organizado? La respuesta claramente no está en un indicador de hectáreas, mucho menos si uno no concentra, insisto, en los eslabones más poderosos de la cadena. Y quinto, yo sí veo, ministro, un rótulo de control institucional en el territorio que llaman en la política, pero ¿eso en qué se traduce? No hubo una sola discusión acá de qué es lo que van a hacer esas 6 en el territorio. ¿Hay o no vías terciarias? ¿Hay capacidad de electrificación rural? ¿Hay capacidad de acueducto rural o no? ¿Y cuál es la relación entre eso en los PEDETs? A mí me preocupa muchísimo, ministro, que su respuesta en el escrito sea que el Ministerio de Defensa no sabe dónde van a ser las 6, que acá usted nos hable de que son muchísimos municipios que pueden o no coincidir con los PEDETs, cuando el alto asesor de Seguridad Nacional y la directora del DNP han dicho que son muy poquitos municipios y que todos estarán dentro de los PEDETs. Este Congreso está aprobando medidas, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la Ley de Orden Público, para unos supuestas 6 que no tenemos ni idea qué van a hacer, y que el propio ministro de Defensa confirma en su escrito que tampoco sabe qué es lo que van a hacer las 6. Así que sí salgo muy preocupada de un debate muy elocuente por parte de los citantes, pero en donde no hay una política clara de combatir la extorsión en este país. Gracias, presidente.